decir, es la palabra declarada o la palabra escrita, pero puesta en acción. Para mí el texto más gráfico, representativo de Dabar, lo encuentro en Isaías 55:11, un verso muy conocido por muchos de nosotros. Pero dice así: así será mi palabra, mi Dabar, dice, que sale de mi boca. ¿Podés ver esto? Se declara, se dice, así será mi Dabar, será mi palabra, dice, que sale de mi boca. Y ahora viene el efecto, dice, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. ¿Querés definición de Dabar? Es esto. Me encanta. Porque la palabra de Dios, los 66 libros que contienen el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tienen implícitamente el espíritu de Dabar. ¿Puedes ver esto? No es solamente que vos y yo seamos buenos oidores de la palabra de Dios, sino que la palabra escrita, que la palabra declarada nos lleve a una acción. ¿Podés ver esto? O nos lleve a múltiples acciones. Este es el sentido. Y el Señor, por medio del profeta, claramente lo dice. O sea, la palabra que sale no va a volver a mí vacía, sino que va a recorrer el mundo, va a recorrer las generaciones, va a recorrer las naciones, va a crear, va a restaurar, va a perdonar, va a traer sanidad, va a ligar, va a reconciliar. Esto es Dabar, es Dios reconciliando en Cristo al mundo por medio de la palabra declarada. ¿Puedes ver esto? Así que hoy estemos comenzando en este modo de celebrar el mes de la Biblia. No es solamente es que le vamos a prender una vela al libro y a decir, ¿le cantamos feliz cumpleaños? No tiene que ver con eso. Sino muy por el contrario, es decir, Señor, que tu Dabar, que tu palabra declarada y puesta en acción nos haga una comunidad de fe mucha más diligente y pronta, no solo a oír tu palabra, sino a obedecerla. ¿Estás acá, no? ¿Me seguís, no? 3 tengo. El resto, ahora quiero decirte también lo siguiente. Hoy voy a hacer como una pincelada y esta serie decidí empezarla al revés. Es decir, hoy te voy a contar el final, cómo termina esto. Hoy es como si viniese a mostrarte el postre. Guarda, se está acoplando. Es como si viniese a mostrarte el postre, ¿de acuerdo? Voy a mostrarte hoy el resultado final de lo que significa Dabar en la vida de un seguidor del Señor. ¿Qué significa Dabar? Puesta en acción esa palabra declarada, puesta en obediencia, activada en nuestra vida la palabra Dabar. Y para ello he elegido un poema. Te pregunto, ¿qué preferís que predique? ¿Sobre un poema o sobre la Biblia? ¿Qué preferís? ¿Poema o la palabra de Dios? La palabra. Entonces no estuve en el espíritu porque hoy traje un poema. Claro, pero ahí zafamos. Si el poema está sustentado en la palabra, ¿estoy predicando la palabra o no? Gloria a Dios por eso. Entonces, vamos a ir a que no saben cuál, al Salmo 110 Salmo 119. Así que, mi hermana, espero que en casa ponga los fideos como suavecitos, así el fuego bien tranqui, porque hoy tipo 4 nos vamos. No, me voy a, tranquila. Y hay 3 preguntas que intento responder a mi mensaje. Por eso te digo, hoy, ya sea en digital o análogo o en papel, hoy vamos a ir por el Salmo 119. Y sí, vamos a ir profundizando en ello. Ahora, hay 3 preguntas que intento responder a la luz del Salmo 119, que si bien no se sabe su autoría, algunos dicen que David pudo haber sido el autor del Salmo, otros dicen que Daniel, y algunos otros dicen que Esdras pudo haber sido el autor de este Salmo. Ahora, lo que todos coinciden
es que quien escribe este salmo fue alguien que estaba en un contexto de adversidad, de persecución. Pero en medio de ese contexto, y no es menor el dato, nos revela un corazón en base a una ligazón con la palabra y principalmente con el Dios de la palabra. Ahora, son 3 preguntas las que intentaré responder en esta mañana en base al Salmo 119. La primera de ellas es, ¿qué debo creer sobre la palabra de Dios? Primera pregunta, ¿sí? ¿Qué debo creer sobre la palabra de Dios? Segunda pregunta, ¿qué debo sentir sobre la palabra de Dios? Y tercera pregunta es, ¿qué debo hacer con la palabra de Dios? ¿De acuerdo? ¿Qué debo creer, sentir y qué más? Y hacer. ¿Lo puedes decir? ¿Qué debo creer, sentir y hacer? ¿De acuerdo? Una vez más. Creer. Perfecto. Bien. Gloria a Dios. Vamos bien hasta acá. ¿Sí? En el Salmo 119 vemos al menos 2 características esenciales e irreductibles que debemos creer sobre la palabra de Dios. La primera es que la palabra de Dios dice lo que es verdadero. Como el salmista, nosotros, dice el verso 42, dice que podemos confiar en la palabra. Y el verso 142 dice, y conocer lo que es totalmente verdadero. ¿Dónde lo encontramos? En la palabra. Nosotros podemos confiar abierta, claramente y absolutamente en los dichos, en la palabra, en toda la palabra, que por cierto es inspirada por Dios y es útil para tu vida y para mi vida. Claro que podemos y debemos confiar en toda la palabra. De hecho, nosotros hemos experimentado tal vez lo que significa confiar en instituciones, en organizaciones, y posiblemente el resultado haya sido de decepción, de frustración. No sé, te has encontrado con alguien que te invitó a confiar en él, que te hizo una promesa y que luego la rompió. Por eso en esta mañana vengo a decirte que no podemos confiar ni siquiera en todo lo que leemos en internet, ni confiar en todo lo que oímos, ni en la universidad, ni en la secundaria. Y no estoy provocando una revuelta universitario-secundaria, pero estoy diciendo, a veces le damos más peso y más crédito a lo que dijo un profesor que lo que verdaderamente dijo el maestro por excelencia por medio de la palabra. Nosotros podemos confiar en la palabra y conocer lo que es totalmente verdadero. La palabra de Dios es completamente verdadera y esa verdad es eterna. Y lo expresa así el salmista en el verso 89. Dice, la palabra de Dios permanece para siempre en los cielos y no cambia. ¿Puedes ver esto? ¿Qué otra realidad o qué institución sus dichos han permanecido para siempre? Decime, ¿cuál? Ninguna. ¿Qué líder político, qué líder aún hasta religioso ha logrado que sus palabras permanezcan para siempre? Ninguna. La palabra de Dios es completamente verdadera y siempre verdadera, según el verso 96. Su perfección no tiene límites y no contiene nada corrupto. Oh, gloria a Dios por esto. Fue tanta sanidad en esta semana leer esto. Porque uno mira la humanidad, mira el hombre, mira los sistemas, mira los gobiernos, mira las naciones y como a veces a borbotones salta la corrupción, mi hermano. Pero vengo a decirte que estamos delante de algo que no conoce corrupción, mi hermano. De algo que permanecerá por siempre y para siempre, la palabra del Señor. Por eso si acaso podés tener o podés poner la confianza en algo o en alguien, ¿sabes qué es? La palabra del Señor. La palabra del Señor. No hay plataforma política que se compare a una confianza en lo verdaderamente cierto y que permanece por siempre y para siempre. Y aparte, esto también es lo loco. La palabra del Señor fue escrita
en 3 continentes, en un periodo de 1500 años. 1500 años. Han pasado las naciones, las eras, las modas, han transcurrido, han pasado. Y mi hermano, aún el hombre del siglo XXI aproxima su vida a la luz de la palabra y la palabra siempre tiene razón. ¿No te parece asombroso esto? Decir, no sé, los evangelios fueron escritos hace 2000 años atrás. Ahora yo los leo y tienen una aplicación absoluta a mi vida hoy. Tienen trascendencia hoy. Pasan las horas, pasan los años, pasan las eras y la palabra sigue siendo vigente. Esto es maravilloso. La palabra es evidencia de que Dios es real. Y por cierto, iglesia, Dios no existe, Dios es. Porque Él no tiene ni principio ni final. Y Jesucristo, Mateo 24, verso 35, Él dijo, el cielo y la tierra pasarán. Completo el mensaje, porque si no alguno se queda ahí como diciendo, el cielo y la tierra, dice, pasarán. Y cuando habla de esto está hablando del sistema de pecado, del sistema de corrupción que rige aún al día de hoy a las naciones, no solo a Argentina, a las naciones, y que se ha levantado sistemáticamente de generación tras generación. Y dice el Señor Jesús, ese sistema pasará, el cielo y la tierra, tal como lo concebimos hoy, pasarán, dice. Pero mis palabras, dijo Jesús, dijo el Logos, mis palabras permanecerán para siempre. Salmo 119, gloria a Dios por esto. Por eso es que podemos y debemos confiar y creer completamente en la palabra del Señor. ¿Estás acá, no? Mira lo que dice el verso 160. La suma de tu palabra es verdad. Gloria a Dios por esto. Cuanto más me zambullo, me sumerjo, cuanto más me alimento de la palabra, lo que voy haciendo es como capas de una cebolla que voy descubriendo y voy diciendo, y hay más, y hay más, y hay más. Y dice, la suma de tus palabras no hacen otra cosa que reflejar la real verdad o la verdad absoluta en medio de una sociedad en donde intenta levantar al Dios de la posverdad. Hay uno que dice, yo soy la verdad, y ese es Cristo Jesús. De manera que cada vez que estás comiendo la palabra, no estás haciendo otra cosa que comer a Cristo. Gloria a Dios por esto. Porque Él dijo, yo soy el camino, soy la vida, pero también soy la verdad. Soy Dabar para el mundo. Soy la palabra puesta en acción. La suma de tu palabra es verdad, dice. Y eterna, oh, amo esto, y eterna cada una de tus justas ordenanzas. ¿Qué periodo tiene de cumplimiento la palabra del Señor? Eterna, dice el Señor. Y vos y yo somos testigos de que la palabra aplica a un 3 de septiembre de 2023. Aplica la palabra. Es parte de esa eternidad. Segundo, la palabra de Dios provee todo lo que es bueno y necesario. Quiero que entiendas esto también. De acuerdo al Salmo 119, escucha esto, versículos 1 y 2, ¿los tenés ahí? La palabra de Dios es el camino a la plenitud. ¿Vos querés vivir la vida en plenitud? Acá el salmista nos lo dice. Dice, cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. La palabra de Dios provee todo lo que es bueno. No solamente es el camino a la plenitud para el hombre, sino que es el camino para evitar la vergüenza. Versículo 6. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Mi hermano, ceñite a la palabra del Señor y vas a dejar de vivir una vida de vergüenza. Que otros te quieran avergonzar por tu fe son 3 puntos aparte. Pero lo cierto es que si ceñís tu vida a la palabra del Señor, la vergüenza va a dejar de presidir tu vida. La dignidad del que es digno va a vestirte, va a llenarte, va a impartir sobre tu vida. La palabra de Dios provee todo lo que es bueno, provee aún el camino
de pureza. Verso 9, un texto que amé principalmente en mis años de adolescencia y juventud. Dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Qué llave nos está dando acá el salmista. ¿Cuál es la llave de pureza? Guardando tu palabra, Señor. Punto, listo. Matu, vos que estás dando la serie de noviazgo a nuestros adolescentes. Y gloria a Dios por eso, amigo. Pero esta es la llave. Esta es la clave. Que esa generación guarde la palabra y los testimonios del Señor. Esa es la clave, iglesia. ¿Cómo haremos una generación que le mira a Él y que quiere vivir conforme a su diseño, guardando los estatutos? ¿Cómo levantaremos una generación de adolescentes y de jóvenes que resistan aún el vino de Babilonia en este tiempo? Guardando. Y ese guardar no es justamente lo que a veces puede pasar en casa. Esto es esconder la palabra. Guardar es que la palabra, ya sea análoga o digital, de tu mano pase al corazón, iglesia. Dice, ¿de qué forma el joven mantendrá su pureza? Guardando, comiendo la palabra, alimentándose de quien es el placer superior, y la gloria sea el Señor. La palabra de Dios provee todo lo que es bueno y aún el camino al buen consejo. Y esto lo encontramos en el verso 24. También tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. ¿Podés ver esto? Tengo que ir más rápido. La palabra nos da fortaleza. Verso 28 dice, de tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. Oh, mi hermano, estás desfalleciendo, hay tristeza en tu alma. La palabra es ese ungüento que fortalece tu alma. Y además dice el verso 43 que da esperanza. No quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas. ¿Podés ver esto? La palabra provee sabiduría. Versos 98 al 100 dicen así: tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. Gloria a Dios por esto, mi hermano. Y créeme que como iglesia, en los tiempos que estamos transitando y en los tiempos que vendrán, como nunca antes, necesitamos ser una iglesia sobria, una iglesia llena de la sabiduría del Señor. Que nuestras opiniones estén absolutamente teñidas, afectadas, influenciadas por la palabra del Señor. Que cuando tengamos la posibilidad, en un grupo de amigos, en una charla de café o en la oficina, cuando sea la chance de poder hablar, que tus palabras, que tu audiencia, esos son los púlpitos que el Señor pone para la iglesia, mi hermano. Oh, mi hermano, esto apenas transcurre en 2 horas y termina. Pero mi hermano, los púlpitos que el Señor está en esta hora habilitando para las naciones, tienen que ver con tu oficina, tiene que ver con tu negocio, tiene que ver con tu visita, tiene que ver con lo que hay en casa. Y cuando el Señor te ponga en esos púlpitos, que haya sabiduría en tu boca, por lo que estás cultivando la luz de la palabra, mi hermano. Gloria a Dios por esto. La palabra provee sabiduría. Hace al necio, acá el primero, hace al necio sabio. Y por último nos muestra el camino que debemos andar. El verso 105, versículo conocido por muchos. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Y lumbrera el camino, lumbrera, me alumbra el destino de gloria. Si hoy como el rollo, si hoy como la palabra, para aquel que nos está visitando, cuando hablamos de comer no es algo literal. Aunque guarda que al profeta se lo dijo. ¿Te acordás, no? Al profeta le dijo, come el rollo. ¿Cómo? Sí, come el rollo. No sé si alguna vez el Señor te dirá que lo comas, pero por el contexto que estamos viviendo y a lo que vendrá,
ya en naciones hay personas, hermanos nuestros en la fe, que están comiendo el rollo literal. ¿Cómo, pastor? ¿Qué está diciendo eso? ¿Sabes qué hacen? Aprenden la palabra, la memorizan y se la tragan. Porque si les encuentran con una porción de la Biblia, mueren por causa del Evangelio. ¿En qué serie Netflix está eso? No, eso se llama Vida Real, Medio Oriente, siglo XXI, año 2023. Mientras vos y yo disfrutamos, como nunca antes en la historia, de la palabra en múltiples versiones, en múltiples plataformas, editores que trabajan para tratar de llamar la atención, y viene la Biblia de hombres, de mujeres, viene la Biblia de matrimonios, de niños rebeldes, de niños incircuncisos, ya no sabes qué, viene la Biblia para filisteos, lo que quieras, o sea, ya. Pero mi hermano, hay algo que preocupa mi corazón, y es que cada vez corremos el riesgo de desatender sus dichos y sus estatutos. Vos decís, en la generación donde más, por lo menos en Occidente, ha polulado la palabra, también es cierto que la gente cada vez presta menos sus oídos a la sabiduría verdadera. Y quiero serte muy honesto en esto. No temo por el sistema, porque ya el Señor Jesús lo dijo, el sistema no va a derrocar el plan del Señor. No temo por lo que el sistema quiere ofrecer, no tengo temor de eso. Lo que teme mi corazón es que el pueblo deje de prestar su oído a la palabra del Señor. No temo lo que puede pasar afuera, temo la desatención de lo que puede pasar adentro. ¿Estás acá, iglesia, no? Primera pregunta entonces, ¿qué debo creer sobre la palabra de Dios? Que sus dichos son verdaderos y son absolutamente confiables. Voy a la segunda pregunta, ¿qué debo sentir sobre la palabra de Dios? Y esto a más de uno le puede sonar como raro, como diciendo, ¿qué está hablando el pastor? Claro, porque muchas veces fuimos instruidos, formados y preparados para tener un acercamiento intelectual y racional a la palabra. Es decir, la propuesta ha sido, poné tu atención, hacé tu mayor esfuerzo, concéntrate, apagá todas las demás luces y que la única luz que brille. Y claro, se ha propuesto tal vez sobre tu vida esta forma de aproximarse a la palabra, un encuentro absolutamente racional e inteligible. ¿Y está mal? No está mal. Pero no es la única forma de la cual vos y yo estamos habilitados por Dios para acercarnos a la palabra. Es decir, Dios en su diseño, Él nos diseñó con emociones, hizo al ser almático para que experimentemos emociones. Y a veces experimentamos emociones viendo un partido de fútbol, viendo un cantante, juntándonos para comer algo. Pero ahora llegamos al momento de la palabra y ¿qué hacemos? Cambia el chip. Tengo que ponerme serio. No tengo que cumplir con esto. Hacemos como el checklist para decir, ya está. Ahora vengo a darte la base bíblica para decirte que Dios no solamente habilita, sino que hay expectativa por parte de Dios para que su pueblo experimente emociones al leer la palabra del Señor. Y gloria a Dios por esto. Gloria al Señor por esta verdad. Porque es a veces donde Satanás nos quiere truncar para decir solamente aproximate desde lo intelectual o lo racional. Y hay hombres o hay mujeres que a veces dicen, no, pero es que yo no tengo tanto entendimiento, no soy tan iluminado como mi líder o como los pastores. Mi hermano, en el nombre de Cristo Jesús, si sos un hijo, sos una hija del Señor, tenés todo el potencial y todo el diseño de Dios sobre tu vida para que tus emociones también se conecten con la palabra de verdad. Bueno, pastor, para los que están pidiendo base bíblica de lo que estoy diciéndote, el salmista tiene 3 afectos fundamentales sobre la palabra de Dios. El primero es que él se deleita en ella.
Pone, se deleita en ella. ¿Sabes qué significa el deleite? Es un placer completo. Pensalo así. Pensalo lo que te pasa cuando traen esa comida favorita. ¿No se te hace agua la boca? O sea, tus papilas gustativas que empiezan a desarrollar, ¿qué? El apetito por decir, esto hay que comerlo, ¿no? Cuando te dan la gracia de poder ver algo, ir a un lugar y decir, el día que yo esté en este lugar y quiero ver, y llega ese día y lo podés ver y vos decís, ¡wow! ¡Qué increíble estar en este lugar!, ¿no? Y tus sentidos, la vista, empieza a contemplar y se empieza a deslumbrar por ese lugar, ese horizonte, no sé, esa postal frente al mar o estar en las montañas, lo que sea, no sé. O dijiste, el día que pueda ver a mi equipo favorito de fútbol. Y llegó ese día, nunca voy a olvidarme el día que en el Mundial Sub-20 era la primera vez que mi hijo iba a la cancha de fútbol. Y él hasta ese momento pensaba que los jugadores jugaban dentro de la pantalla. No, mentira, está acá mi hijo, así que no lo voy a... Pero llegó ese bendito día en el cual pudimos ir con hermanos de esta casa, pudimos ir a la tribuna, y aparte era un partido de Uruguay, no me acuerdo, eran 2 partidos, bueno, no me acuerdo quién era el rival. ¿Quién era? Túnez. Bien, mira cómo se acuerda el tipo. Uruguay-Túnez. Jamás en mi vida vería ese partido, o sea, te tengo que ser honesto. Y aparte era salir el domingo acá, y lo hice por amor a mi hijo, pero yo tenía unas ganas de estar en una siesta como nunca. Yo quería dormir una siesta, pero dije, hijo, vamos a ir. Ahora, nunca voy a olvidarme el rostro de mi hijo cuando llega al campo, llega al estadio y empieza a ver el estadio y empieza a ver como tribuna. Ahora, cuando él logra conectar sus ojos a lo que fue el campo de fútbol, dijo, wow, papi, qué increíble, mira cómo corren, decía. Sí, wow. Podés ver cómo sus sentidos estaban absolutamente conectados y él estaba deleitándose de ese momento. Bueno, tengo buenas noticias, iglesia, y es que Dios no solamente permite, no solamente habilita, nos ha preparado para que nuestras emociones se conecten con su palabra. Y el salmista dice, la primera de ellas, para mí apegarme a la palabra es un deleite, es el placer máximo. Salmo 119, verso 103, lo expresa así. Dice, porque tú me has enseñado, 103, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Sí, más que la miel a mi boca. ¿Podés ver esto? Podés ver cómo el salmista era aproximarse al Dios de la palabra y él se deleitaba en ese diálogo que tenía con su Padre Celestial. Y aunque estaba en un contexto de persecución, aunque le estaban persiguiendo, y aunque su propio pellejo corría riesgo de muerte, dice, en medio de ese contexto, dice, tus palabras a mi paladar, dice, son más dulces que la miel. Gloria a Dios por esto. Verso 111, tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque dice, son el gozo de mi corazón. ¿Podés ver esto? Son esa alegría exultante, me apego a la palabra y hay un gozo, tengo un contexto adverso, tengo situaciones difíciles, pero mi corazón se apega a la palabra, tengo un diagnóstico difícil de salud, tengo un pronóstico reservado para mañana, me han dicho que en el trabajo no se sabe de mi continuidad, pero me apego a la palabra. Y la palabra no es esa sustancia que narcotiza mi vida y que me aísla de la realidad, sino que por el contrario, en medio del contexto, es aquella que me conecta con las emociones y que me hace disfrutarle a Él, aunque me toque beber la copa amarga. Él se deleita en ella. Verso 129 dice, maravillosos son tus testimonios, por lo que los guarda mi alma. ¿Podés ver esto? Estaba exultante el salmista. Tus testimonios, ¿a qué los compararé? A la miel, al gozo. He sido maravillado por tu palabra. Segundo, no solamente él se deleita en la palabra, sino que él la desea. No la visita de vez en cuando, no la visita cuando la cosa se pone difícil. Él la desea.
Cuento al menos 6 veces donde el salmista expresa su anhelo de guardar los mandamientos de Dios. Te comparto rápidamente solo 2 de ellos, 5 y 10. Dice, ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Y verso 10 dice, con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. ¿Puedes ver esto? Cuento al menos 14 veces donde se expresa un deseo de conocer y comprender la palabra de Dios. Solamente voy a mencionarte 2 de ellos, versos 18 y 19. Dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Peregrino soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. ¿Puedes ver esto? Oh, bendito sea el Señor. Porque el salmista conectaba sus emociones. El salmista, escucha esto. Esto lo voy a hablar del ministerio de oración en breve, pero te lo comparto a vos. El salmista fue un hombre que logró tocar las fibras de las emociones de Dios. Llegó hasta esas profundidades. No solamente hizo porque tenía que obedecer. No, esto me lo manda la religión. No, tengo que hacerlo porque si no el líder me va a poner cara fea. No, mi hermano. O sea, te honro por tu sumisión. Pero mi hermano, quiero decirte que hay un nivel mucho más profundo y es cuando tus emociones se conectan con el Dios de la palabra. Tu vida comienza a tocar las fibras de las emociones del Señor y empezás a vivir, aún la obediencia se transforma en un deleite para tu vida porque disfrutás del Dios de la palabra. Cuán fuerte es tu deseo de conocer, comprender y guardar la palabra del Señor. El salmista desea tanto la palabra de Dios que aún consideró al sufrimiento, escucha esto, oh, es tan tremendo, como una bendición en su vida, si acaso le ayudaba a convertirse en alguien de mayor obediencia a los mandamientos de Dios. Te lo dejo para después, versos 67 y 68, mi fundamento. Y tercero, no solamente sus emociones conectan con el Señor por medio del deleite, por medio del deseo. Oh, iglesia, porque Dios nos creó con deseos. O sea, la clave está no en que reprendamos al espíritu del deseo. La clave está en que tus deseos sean redimidos por el Señor y sean direccionados. Tus pasiones, Dios te creó con pasiones, pero que esas pasiones sean direccionadas al corazón y a la fuente de la cual tu vida necesita nutrirse. ¿Está bien? Cuando tus deseos están alineados a los deseos del Señor, como orábamos esta mañana, pidan lo que quieran. Porque el Señor habilita, Juan 15, pidan lo que quieran. Porque Él te entregó la llave y vos usaste esa llave para abrir el corazón y dejaste de mirarte y estás mirando su corazón y no querés otra cosa que la realidad y los deseos y los sueños y los anhelos que están en su corazón sean manifiestos. Dabar acá en la tierra. ¿Y acaso, Señor, si será un instrumento para ello hasta mis últimos días? Acá estoy, Señor. Esta es la meta, Señor. Deleitarme en tus estatutos. Deleitarme en tus estatutos. Y por último, tercero, el salmista dependía de ella. El salmista es constantemente consciente de la necesidad de la palabra del Señor. Así como vos cada día, y espero, mi hermano, que antes de salir a la calle te vistas y salgas con los dientes limpios, bien lavados, el salmista sabía de su vida que era una necesidad no transable el hecho de comer cada día la ración necesaria para que su vida sea fortalecida en el poder de la palabra del Señor. ¿Puedes ver esto? Iglesia, no es una opción la Biblia. No, a mí me gusta porque siento cosas lindas, porque la gente acá me ama o porque soy importante. Y gloria a Dios por eso, pero mi hermano, ser un discípulo, un seguidor de Cristo Jesús, es alguien que ha atado su vida a la palabra del Señor. Y cada día no hace otra cosa que disminuir sus deseos personales, porque sus deseos se están alineando a los del corazón del Señor. Y es traer esos deseos acá a la tierra, iglesia.
Oh, mi hermano, vengo a impartirte en esta mañana hambre y apetito por el Dios de la palabra. Para que Dios se te revele a tu vida, mi hermano. Para que no solamente te conformes con el menú que recibimos fin de semana tras fin de semana. A Dios, gloria por ello. Y el compromiso de esta casa es que nunca vamos a bajar los brazos para que el maná descienda del cielo para alimentar nuestra vida. Pero mi hermano, quiero decirte lo siguiente. El proyecto de Dios es 24/7 comiendo el rollo del Señor. Gloria a Dios por la revelación de hermanos o de pastores. Gloria a Dios por ello. Pero mi hermano, que la revelación y el entendimiento de otros no haga otra cosa que inspirarte a inquirir en la palabra del Señor y a que tus emociones se conecten con el Dios de la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste frente a la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que tal vez leíste Primera de Juan, capítulo número 1, 9, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo? Y la sangre de Cristo Jesús me limpia de todo mi pecado. Y lejos de decir, listo, ya está, ya cumplí, checklist, ahí se quedó tu alma. Ahí llegaron tus afectos. Esto es lo que pasa cuando por el Espíritu Santo vos lees la palabra del Señor. La palabra te lee y la palabra te revela. ¿Cuándo fue la última vez que tu gozo vino por lo que Dios declara sobre tu vida? Tal vez te entusiasmaste por el aumento en el sueldo. Está bien, mi hermano, estoy en contra de eso. Pero que tus máximas alegrías sean como un panal que destila la miel de este precioso panal que es la palabra del Señor. Que tu máximo placer sea comer el rollo, mi hermano. Porque vienen días en lo cual lo movible va a seguirse cayendo. Solo se mantendrán en pie aquellos que edifican sobre aquel que dijo ser el logos, ser el dabar, ser la palabra en movimiento. Porque todo lo demás pasará, dice el Señor. Pero aquel que edifica su vida sobre mi palabra, lo compararé a ese joven prudente, a ese sensato que edificó sobre la roca. Y aunque vinieron los vientos, soplaron los vientos, azotaron las tempestades, vinieron las pruebas, vino lo inesperado, vino esa pérdida, vino esa crisis. Esa pérdida te quiso robar pero si edificaste sobre la roca que es Cristo Jesús, no es que Dios te exime de adversidades, Dios te hace prevalecer en medio de las adversidades. Por eso que mis emociones, oh mi hermano, que mis emociones estén totalmente conectadas con la palabra. Vale más que mis emociones por un deporte o por la música, vale más, mi hermano, vale más que mis lágrimas, que mis mayores risas sean el fruto de conectar mi vida con el Dios de la palabra. También quiero decirte esto, iglesia. Y es necesario que nuestros hijos nos vean. Es necesario, iglesia. Tus hijos tienen que verte amar al Dios de la palabra. Tus hijos tienen que verte llorar por la palabra. La generación de nuestros hijos necesitan desesperadamente ver cómo la generación que les precede y que les está preparando para el hecho más glorioso es una generación que ama al Dios de la palabra, que depende. Nuestros hijos tienen que vernos estudiar la palabra, iglesia. Yo digo, a veces invertimos en idioma, en deportes, invertimos para que nuestros hijos el día de mañana sean grandes profesionales, y está bien, iglesia, pero quiero decirte que la síntesis de la vida
más que un gran profesional, la síntesis de la vida es que sean discípulos del Señor. El préstamo que Dios ha puesto sobre tus hijos, porque es un préstamo. No son tuyos, no son míos, son del Señor. Y ese día cuando esté cara a cara con mi rey, ni siquiera me tenga que decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Sino al contrario, buen siervo y fiel. Te di 2, pero fueron multiplicados para la gloria del Señor. Te di 4, te di 1, pero lo preparaste para mi reino. Fueron saetas en la aljaba de Dios. Y cuando el arquero, cuando ese gran rey tomó la vida de tus hijos, la flecha estaba tan afilada y estaba tan preparada que su movimiento fue tan certero. Y escucha esto, que la flecha llegará siempre donde el arquero no puede llegar. Cuánto amo tu ley, Señor. Cuánto amo tu ley. Cuánto amo tu ley, Señor. Oh, mi hermano, no puedo salir de este punto, porque hay algo que Dios quiere impartir sobre esta casa. Así como podés pasar tiempo con tu hijo, yendo a comer o a ver un partido, lo que sea. Oh, mi hermano, que los tenés hoy, pasad tiempos en la presencia del Señor. Adoren juntos al Señor. Adórenlo. Abrir la palabra. Que ellos vean que son tu deleite. Sus dichos son mi deleite. Que tu esfuerzo, tu entrega, tu sacrificio no es simplemente por poner un plato de comida caliente en la mesa, iglesia. Que tu entrega es lo que tu pasión clama, ruge y grita, y es que mi vida está atada a la palabra que nunca dejará de ser. Oh, hijo, vamos a estudiar juntos, vamos a adorar juntos al Señor. Vamos a inquirir en la palabra. Iglesia, no vengo religiosamente a decirte cuántas horas, mi hermano. Espero que en esta hora estés recibiendo la bandeja con el pastel que el Espíritu Santo está en esta hora paseándose en medio nuestro para decir, ¿gustás? 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 ¿Te querés servir de esto? ¿Querés servir a tu casa de esto? ¿Querés llevar el alimento a la casa? Lleva la palabra. Tal vez pasas horas y horas y horas fuera de casa. Horas y horas y horas. Y este sistema cada vez nos invita a más horas y más horas. Esta crisis nos invita a más horas y más horas. Pero mi hermano, no solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús, sino de toda palabra. De toda palabra. Por eso la palabra del Señor es viva y es eficaz. Es el nutriente, es el mejor complejo vitamínico, es la mejor porción, es la energía que necesitamos. Gente que corre a la palabra, gente que antes de tomar la decisión, lo primero es la palabra. Líderes de esta casa, cuando tengan que dar el consejo, cuando alguien venga a pedirte un consejo, que tu primera pregunta sea, ¿qué te dijo el Señor primero en la palabra? ¿Qué te dijo Dios primero? ¿Qué te dijo el Señor? Porque a veces creemos que la respuesta está en el pastor o en el líder y obviamos la porción más importante, que sabes cuál es. La palabra. Oh, iglesia, Dios me libre de hacer creer que vivir la fe sin la palabra es posible. Que todas las decisiones las podemos tomar fuera del consejo de la palabra. Que podemos vivir muchísimos éxitos para el día de mañana, pero desapegados a la palabra,
Dice la palabra que cuando pase el fuego por nuestras obras, todo aquello que estuvo desconectado al Dios de la palabra, todo aquello que tal vez invertí años, sacrificio, lágrimas, aún salud. Gente que dice, 4 stents me costó esta empresa. Y te lo dicen tal vez como jactándose. Pero si eso estuvo desconectado del corazón del Padre, lo que te llevó tal vez 20 años, lo que te llevó tal vez tu vida, si estuvo desconectado del Padre, lo que te llevó 60 años constituir, en un instante desaparece. Por eso, séme honesto. ¿Tenés hambre de la palabra del Señor? Yo tengo hambre por el Señor. Tengo hambre. Y un día daré cuenta de este mensaje delante del Señor. Porque el Señor me dirá, ¿qué hiciste? ¿Los enamoraste de tu ministerio? ¿Qué hiciste? ¿Les diste las respuestas a sus problemas, pero desapegados a mis principios? ¿Qué hiciste? ¿Satisfaciste sus vidas, pero sin dar el maná del cielo? Oh, gente que corre a la palabra. Es tan contracultural, iglesia. Y escucha esto, lo digo con tanto temor y lejos de criticar a la iglesia. Pero aún es tan contracultural a la iglesia cristiana del tiempo presente ver hijos e hijas de Dios que corren a la palabra. Que corren a la palabra. Que corren a la palabra. Termino. La primera pregunta era, ¿qué debo creer acerca de la palabra? La segunda era, ¿qué debo sentir con respecto a la palabra? Y la tercera es, ¿qué debo hacer con respecto a la palabra? Y no es sorprendente que el Salmo 119 esté colmado con verbos de acción que ilustran los usos de la palabra impulsados por el Espíritu Santo. Eso es dabar. Es recibo la palabra y por la obra del Espíritu Santo se pone en acción. ¿Puedes ver esto? ¿Sabes qué me encontré? En el Salmo 119, y traigo paz a tu corazón, no vamos a leer todas las citas, pero encontré 43 acciones dabar que el salmista aplica. Esto de porque tus estatutos son ciertos, son verdaderos y son eternos. Estarán en el cielo eternamente. Eso quiere decir, no habrá gobierno, no habrá imperio, no habrá interés que logre alcanzar la sabiduría de la sabiduría. Permanecerá por siempre y para siempre. Y todo aquel que quiera abrazarlo va a ser impartido, empapado, embebido de la sabiduría del cielo para presidir aquí en la tierra, conforme al deseo de lo que hay en el cielo. Oh Señor, dice el salmista, dame la gracia que mis emociones gusten de la palabra y que sea más dulce que la miel tus dichos sobre mi vida. Dame la gracia que mi vida se maraville, se sorprenda. Esta semana pedir al Espíritu Santo, enseguida voy a orar por esto, pero le vas a pedir al Espíritu Santo, que al abrir la palabra mi corazón vuelva otra vez a maravillarse por tus dichos, Señor. Que tal vez sea una semana en donde algunas páginas queden, no sé si te ha pasado, me acaba de pasar ahora, cuando las lágrimas, ¿qué son las lágrimas? Son esas oraciones líquidas por lo que significa estar delante de la presencia del Señor. Te das cuenta que cuando nuestro sentir se conecta con el Dios de la palabra, es mucho más que catalizar un encuentro para decir, hoy no se sintió la presencia del Señor. Mi hermana, hoy me parece que el director no estuvo tan ungido, no tuvo una semana en victoria, parece. No, mi hermano, es cuando tu vida está conectada a la presencia del Señor, cuando tus deleites, cuando tus placeres
Cuando tu hambre está conectado al Dios de la palabra, tus emociones están a flor de piel, iglesia. Se te pone la piel de gallina. Y claro que hay tramos que son difíciles. Mañana no empieces con Levítico, ¿de acuerdo? El pastor me dijo que tenía que emocionarme y tenía que, claro, y vas a leer números, ¿está bien? Pero por perseverar en la palabra llegarán esos días. Y yo sé que hay más de uno que ya está experimentando esto, que aún el leer Levíticos y números es darnos cuenta cómo el sistema sacrificial del antiguo pacto se cumplió en Cristo Jesús y es perfecto. Y uno dice, pasa horas. Mi hermano, anda a trabajar, claro que está. No mandes el aviso mañana. Mire, jefe, hoy no voy porque estoy con mi jefe primero, ¿sabe? Así que... Pero mi hermano, restale tus horas de descanso, restale tus horas de trabajo y quédate con las horas que vas a ofrendarle a Él. Ofrendarle el tiempo a tu vida, dale la primicia al Señor para decir, quiero inquirir en tu palabra, Señor. Quiero comer el rollo, Señor. ¿Qué debo hacer con la palabra? Dabar, acciones. Salmo 119, verso 172. Una de las acciones, una de las respuestas a que la palabra abunda en mi vida, dice el verso 172, que cante mi lengua de tu palabra. Porque todos tus mandamientos son justicia. Cantamos la palabra. Lo que está empezando a pasar en nuestros altares. Abrimos la palabra por 12 horas y nuestros cantores, nuestros músicos empiezan a cantar la palabra y a cantar la palabra. Oh, mi hermano, hay algo sobrenatural cuando se canta la palabra, mi hermano. Porque es cantar más que desde nuestros afectos. Estamos cantando dabar. Estamos cantando la palabra y Dios puso como compromiso cuando la palabra sea declarada. Cuando la palabra sea soltada, cuando la palabra sea dicha, cuando la palabra sea cantada, dice, cumplirá el propósito que me propuse. Y no va a volver a mí vacía. O sea, sigan en el altar declarando la palabra. Sigan cultivando aceite, mi hermano. Porque esto es lo que aprendimos. Una iglesia que cultiva el aceite. Cuando viene el momento de las obras, cuando viene el momento del hacer, viene la cosecha, mi hermano. No solamente cantamos la palabra, hablamos la palabra, verso 13, mi hermano. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Y tengo un montón después para darte. El que quiera después el bosquejo se lo doy, no tengo ningún problema. Me escuchó por allá mi amigo, ¿no? Que después me dice que no se lo doy. No solamente cantamos la palabra, dabar es cantar la palabra, es hablar la palabra, es estudiar la palabra. Bueno, verso 15, ya está, no voy a detenerme en eso, ya hablé un poquito. Cuarta acción, guardamos la palabra. Verso 11, en mi corazón he atesorado tu palabra. ¿Para qué, mi hermano? Para no pecar, para no ofenderte, Señor. Para no entristecer tu corazón. Quiero mover tu corazón, Señor. Pero moverlo en gozo, en alegría, en deleite. No compungir tu corazón con mi pecado, Señor. Claro que si peco, tu gracia es la única que puede levantarme, asistirme, restaurarme, lavarme la cara sucia, quitarme el mal olor del pecado y ponerme otra vez en la senda de la victoria. Pero Señor, quiero mover tu corazón, porque tu palabra es más dulce que la miel para mi vida. Obedecemos la palabra. Oh, bendito sea el Señor por esto. El 44 lo dice. Leo del 43. No quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas. Así que guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente.
Alabamos a Dios por la palabra. Verso 7, con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Y por último, oramos para que Dios actúe de acuerdo a su palabra. Iglesia, esta es palabra pertinente para este tiempo, para la Argentina. ¿Qué tenemos que hacer? No llenar nuestra boca más que de análisis político y económico. Y te estoy diciendo, no estoy diciendo que no mires la política. No estoy hablando de eso. Pero mi hermano, oramos para que Dios actúe sobre esta nación de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad. El 153 al 60. Mira mi aflicción y líbrame, porque no me olvido de tu ley. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame conforme a tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas, oh Señor, tus misericordias son, vivifícame conforme a tus ordenanzas. Muchos son mis perseguidores y mis adversarios, pero yo no me aparto de tus testimonios. Veo a los malvados y me repugnan, porque no guardan tu palabra. Mira cuánto amo tus preceptos. Vivifícame, Señor, conforme a tu misericordia, porque la suma de tu palabra es verdad y eterna cada una de tus justas ordenanzas. Bien. Antes de terminar, quiero compartirte un video. Y estoy todavía dentro del tiempo, así que estoy tranquilo en eso. ¿Lo tenés, Mari? Quiero que prestes atención. Antes de eso, solo ponerte en contexto. Quiero presentarte a una persona que el año pasado partió a la presencia del Señor. Hoy en este momento Él está disfrutando de lo que significó haber vivido toda una vida, desde la década del 20 hasta el 2022. Este fue un hombre conocido mundialmente como el hermano Andrés. Y el término por el cual, o el mote que se le puso en el mundo fue el contrabandista de Dios. Y esta fue una historia de alguien que decidió ceñir su vida a la palabra del Señor y vivir su vida conforme a sus estatutos. Así que te invito a que... Como que taza cada uno en la casa, ¿no? Venga. Ni te cuento el hambre que tengo por la palabra del Señor. Por cierto, como iglesia hace 4 años que somos parte de este ministerio Puerta Abierta, que lleva la palabra del Señor en lugares absolutamente impensados, en donde ser cristiano es igual a pena de muerte. Estuvo bueno empezar por el final, ¿no? Quiero ser parte de esa generación que va a comer el rollo hasta su último día. Parte de esa generación. Parte de esa generación. Y que cuando el Señor me mire, encuentre en mi corazón un fuego encendido por el Dios de la palabra. Y aún con lágrimas en los ojos, diciendo: Señor, me falta tanto, pero acá estoy, Señor. Acá estoy porque hay un fuego que no puedo apagar, Señor. Y un día esas palabras eternas, Señor, esas palabras, veremos a la palabra encarnada, glorificado. Veremos a Cristo, veremos a Cristo, veremos a Cristo. Y ya no hará falta más la palabra.
porque estaremos con la palabra por siempre y para siempre. Ahora, yo en esta mañana quiero invitarte a un compromiso. Dabar es la respuesta. ¿Cuál va a ser tu respuesta, iglesia? Y para ello quiero invitarte a que te puedas poner en pie en esta hora. Cada uno de nosotros sabe bien cuál es el próximo paso en obediencia al Dios de la palabra, al Dios de la palabra. Quizá lo tuyo sea: Señor, tengo que ajustar esto en mi vida, tengo que recalibrar, tengo que volver a poner la palabra en el centro de mi vida. Quizás sea: he descuidado el estudio de la palabra. Quizá hoy tenga que apuntarme, no sé, en el IDA. Quizá tenga que volver a restaurar mi tiempo devocional, la búsqueda de la palabra. Quizá tenga que restaurar que mis hijos puedan apasionarse por el Dios de la palabra, y yo soy la primera Biblia para ellos. Yo soy la primera Biblia para ellos. Tómate un minuto. Y habla con la persona más importante. No soy yo, es Él. Es el Logos. Es Dabar.